Bendiciones, estamos una vez más aquí en Enciende una Luz. Les saluda Oscar Cordón. Y su servidor Lenny Villalobos. Le damos gracias a Dios que estamos aquí nuevamente, llegando hasta sus hogares, dándole gracias a Dios primeramente, porque Dios nos ha permitido un programa más. Es una victoria, es un triunfo, es una bendición grandísima que Dios nos ha dado, Oscar. Amén, así es, Lenny. En el programa pasado les estuvimos respondiendo unas preguntas que nos hicieron. Así que fue de mucha bendición, esperamos usted lo haya visto. Y el día de hoy queremos traerles otro mensaje, un mensaje acerca de listos para servir. ¿Quiénes están listos para servir? ¿Cómo estamos listos para servir? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, incluso va conectado, Lenny, con el programa anterior, ¿verdad? Como con preguntas que nos hicieron. Entonces, ¿cómo sería listos para servir? Así que este es el tema del día de hoy. Así que vamos a dar comienzo, Lenny. ¿Cómo daríamos inicio a esto? Sí, realmente estoy contento, como le dije. Nosotros nos hacemos hasta la misma pregunta también. ¿Estamos nosotros listos para servir al Señor? ¿De qué manera nosotros podemos servir al Señor? Hay muchas maneras, muchísimas maneras. Toda tu vida puedes servir a Dios. Yo comentaba a Oscar que estábamos con unas personas yo hablando y de verdad de que hay personas que se sienten como incapaces de poder servir a Dios porque el mismo pecado, las mismas cosas que ellos tal vez han pasado, se sienten que no pueden servir a Dios. Pero déjeme decirle que sí, usted puede servir a Dios porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios que perdona y puede conseguir ese perdón y puede continuar sirviendo a Dios, Oscar. Sí, así es. La verdad que hay mucha gente que dice eso. Cuando nosotros evangelizamos a alguien, cuando hablamos por teléfono con alguien, Lenny, entonces siempre le decimos, y es lo mismo que nosotros incluso usábamos estas palabras, ¿verdad? Cuando me decían, mire, quiere recibir al Señor, busque de Dios, no estoy listo. Es que no puedo, porque cuando yo recibo al Señor, decía uno, Lenny, yo lo decía, le quiero ser fiel y nunca apartarme. Y prácticamente era como una excusa que uno mismo se ponía. Entonces vamos a platicar acerca de esto el día de hoy. Verá que si verdaderamente tenemos que esperar a estar listos para buscar de Dios, para servirle a Dios, ¿crees que tiene que llegar un punto en que estemos listos? Sí, realmente que sí, Oscar. Es que tenemos ese naturaleza. Hay una naturaleza que Dios ha puesto en nuestra vida para hacerlo. Nosotros tenemos que reconocer que Dios es el Dios, el Creador, y por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad, una deuda, es un mandato, es una orden de que Dios nos da para que nosotros podamos servir y predicar el Evangelio. Nosotros podemos hablarle a otras personas que puedan servir al Señor. ¿De qué manera pueden servir al Señor, Oscar? Claro que sí. Honestamente, vas a pasar toda la vida si piensas de que porque quieres salir de una situación, de un problema, y después poder servirle al Señor, déjame decirle que en el trayecto de la vida vas a hallar problema tras problema, porque así nos pasaba a nosotros, Lenny, ¿verdad? Nunca vas a estar al 100% para servirle a Dios. Siempre va a haber algo que te detiene, porque es la vida, ¿verdad? Es el caminar de la vida. Entonces, nunca va a estar listo. Yo lo decía y la verdad que cuando el Señor me sorprende es cuando más problemas tenía. Cuando el Señor me encuentra a mí, ¿verdad? Yo no encontré al Señor, el Señor me encontró a mí, dice la palabra que así es. Entonces, es cuando más problemas yo tenía y yo me di cuenta que simplemente yo lo único que hacía, Lenny, era dar una excusa más, una excusa más. En la Biblia vemos gente que Dios usó poderosamente, Lenny, que no estaban listos tampoco. ¿Me pudieras hablar de alguno de ellos? Ahí traemos un material. Sí, primeramente sí, antes de que entremos a la palabra del Señor, como anteriormente lo hemos hablado, quiero que anoten todos estos versículos que vamos nosotros
durante los programas vamos a estar hablando y quiero que también nos hemos puesto de acuerdo con Oscar que es muy importante que las personas estén notando, agarren un papel y un lápiz, luego ven un momento, dejan para que puedan confirmar de lo que nosotros estamos hablando, de lo que nosotros pudiéramos ayudar, aportar para su vida. Efectivamente, somos nosotros los portadores de la palabra, pero también usted tiene que abrir su corazón. Oscar, me llamaba la atención también hasta el nombre que Dios nos dio a este programa, Enciende una luz. Es una luz que Dios realmente puede darle a la vida de aquella persona que está en una necesidad, y en veces nosotros creemos que no podemos servir. No podemos y no debemos o no queremos y muchas cosas que se nos vienen a la mente, pero déjenme decirle que eso es mentira del diablo. Para confirmar eso, nosotros tenemos aquí un pasaje en la palabra del Señor, Oscar, y es en Lucas 19, 1:10. Y habla de un personaje y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, quiere decir que esta persona tenía mucho dinero, procuraba ver, dice la palabra, dice, procuraba ver era a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Y el 4 dice, corriendo delante subió un árbol sicamoro para verle, porque había de pasar por allí. Déjenme decirles de que habiendo ese hombre, viendo de que llevaba realmente mucho tiempo recaudando impuestos a la gente, es muy importante tomar en cuenta de que este personaje era un personaje egoísta, era un personaje ambicioso, es una persona que muchas veces pudiéramos estar pasando de esta manera. Cuando Dios obra en uno, en la persona, y siendo cristianos, Dios te va a dar esa bendición, pero para que tú bendigas a los demás. Dios va a hacer que esa bendición se continúe de un lado a otro, al otro, continuamente a personas, hermano Oscar. Sí, la verdad que sí es muy interesante el tema que tocas acerca de Zaqueo, ¿verdad? Porque ahí vemos que él no estaba preparado para recibir a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús lo ve en aquel árbol le dice, hey, bájate que ahora voy a estar contigo en tu casa. Entonces todo cambia. El hombre no estaba preparado, ¿verdad? El hombre no estaba preparado para eso. Entonces, pero cuando ya Jesús viene, entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? De que Jesús, cuando nosotros venimos a Jesús, no estamos preparados, pero Él en el camino nos va a preparar. Él nos va a dar y todo. Es muy bonita la historia, Lenny. Cuéntales más a nuestros televidentes acerca de ello. Efectivamente, también podemos mirar allí que dice que él tenía, almacenaba su granero, sus provisiones. En el pasaje aquí dice, y también era jefe de los publicanos. Los publicanos eran personas de que ellos tenían, por ejemplo, eran personas que ellos compraban como una subasta, hacían una subasta a que podía para cobrar los impuestos. Te daban el derecho, como una franquicia, ahora que se le llama una franquicia, o sea un McDonald's, sea lo que sea que quiera comprar. Entonces usted ya tenía derecho a vender una hamburguesa o algo. Así pasaba con ellos. Entonces ellos tenían y le daban derecho, Oscar. Oh. Le daban derecho. Sí, porque ellos tenían su dinero y lo invertían en eso. Y entonces ahí donde comenzaban ellos realmente a darle al pueblo. Le molestaban y eso. Pero más adelante, Oscar, hasta se me erizan los pelos, pero realmente es muy interesante cuando la presencia de Dios llega. Más adelante vamos a estar hablando de Zaqueo. Zaqueo era una persona muy pequeña y me imagino que estaba este hombre arriba del árbol y esperando que pasara. Dentro de su corazón había un deseo. Ese deseo yo pienso, Oscar, que todos los tenemos. Lo que pasa es que son cosas que el enemigo quiere poner en la vida de la persona. Así es, perfectamente. Él lo único que quería era saber quién era Jesús.
¿verdad? Mas no sabía Sí. que es lo que Jesús ya tenía preparado para él. Dios es bueno. Sí, claro que sí. Entonces, tal vez tú no sabes realmente qué es lo que quieres en la vida, pero cuando tú vienes a Jesús, Él te va a preparar. Él ya tiene algo, tiene un plan predestinado para tu vida. Así que te invitamos a que busques de Jesús, ¿verdad? Que busques a Él, que si tienes una duda cómo es Él, que busques en la palabra y tú vas a entender muchas cosas que te van a servir en la vida. Así como estamos hablando de Zaqueo en este momento. Y vemos grandes personajes, Lenny, en la Biblia, de que ellos no estaban preparados. David. Cuando buscamos en 1 Samuel capítulo 16, vemos cuando el profeta Samuel llega a la casa de un hombre llamado Isaí, ¿verdad? El profeta llega listo para ungir porque Dios le dijo que iba a ungir a alguien, ¿verdad? Que iba a sustituir al rey Saúl. Entonces la sorpresa fue de que cuando llegó, no era quienes miraban, porque Dios no te ve como tu físico, Dios te mira lo que llevas en tu interior, lo que tienes en tu corazón. Así es. Así que no hay nadie que te pueda decir que tú no estás calificado, no estás capacitado, que para servir necesitas mucho más. No, tú ya tienes todo lo que tú necesitas. Porque David, ¿qué es lo que andaba haciendo? Apacentando las ovejas de su padre, Lenny. El hombre andaba en el campo trabajando, ni sabía, y era un niño prácticamente. Realmente me llama la atención, David. Y cuando llega, él ni se imagina, lo mandan a buscar, el profeta manda a buscarlo. Cuando llega a su casa, lo ungen. Y ahí es donde empieza un proceso. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? De que él no estaba listo para servir, pero el Señor ya lo había marcado, ¿verdad? El Señor ya había marcado un antecedente para él, para que él pudiera seguir avanzando, lo iba a ir capacitando en el camino. Así es contigo. El Señor te va a capacitar en el camino, no tengas miedo, ven a los pies de Cristo y Él te va a capacitar en el camino. Tú estás para servirle, ¿verdad? Sí, dímelo. Oscar, hablando de David, me llama mucho la atención este varón y la Biblia habla de que él era un hombre que apacentaba ovejas, pero que también estaba apartado. Y muchas veces nos sentimos así, apartados, que no creemos que podemos servir. En este caso, él no lo sabía, pero Dios sí lo sabía, que él puede servir. Así es. Entonces, por muy así de que usted crea que no puede servir, Dios tiene algo preparado para usted. Siempre usted puede servir. Yo me recuerdo, Oscar, que hemos logrado avanzar en templos y hemos cooperado para construir templos y todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Porque Dios ya nos llamó a nosotros. Yo no pensé cooperar para hacer un templo. Yo no pensé que iba a cooperar para hacer algo, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo. Y sin embargo, realmente fui escogido. Realmente yo me siento privilegiado por eso. Y yo creo que también tú, Oscar, tú has servido mucho al Señor. De verdad Sí. que es una cosa preciosa. Sí, la verdad que así es. Nadie estamos preparados, nadie estamos listos a menos que vengamos a los pies de Cristo. Él ya nos ha calificado, ¿verdad? Cuando yo vine a los pies de Cristo, realmente me decían, hermano Oscar, puede orar por las ofrendas. Y éramos un grupo de 3 personas, Lenny. Me decían, ore usted por la ofrenda, y a mí me daba pena. Decía, no, el siguiente viernes, ¿verdad? Los viernes que hacíamos los grupos familiares, lo teníamos en mi casa, y yo decía, no, el próximo viernes, y así. Pero nunca sabía la capacidad que Dios iba a poner en mi persona para poder un día aquí estar hablando de la palabra, ¿verdad? Sí, Contigo, Lenny, es con bueno. mucha gente, con Dios estos es bueno. televidentes. Y no es porque nosotros lo merezcamos, sino que es por la misericordia de Dios. Sí. Me gusta Efesios. Miremos en Efesios, Lenny, para después regresar Sí. ahí lo que tienes en Zaqueo, tú ahí, ¿verdad? Sí, Sí. con el tema. Pueden Pero leerlo. si usted piensa que nosotros hacemos todo porque nos lo merecemos, mire, lo que dice la palabra en Efesios 1:4. Anótelo. Anote, me gusta eso. Que Sí, usted, sí, porque sí. queremos que el público anote, la Claro. persona, para que ellos vayan mirando. Definitivamente, porque como decíamos en el programa anterior, no queremos traerle palabra a nosotros o pensamiento a nosotros, sino queremos guiarlo conforme a la palabra del Señor. Entonces dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él. El quien nos escogió, fue Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra, según nos escogió, dice Dios, en Él. ¿En quién? En Cristo. Está hablando de Jesucristo.
Está hablando aquí que Dios nos escogió en Jesucristo. Dice desde antes, escuche bien y ponga mucha atención a esta palabra. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Oiga bien, antes de que Dios hiciera al mundo, Lenny, Él ya nos había escogido a nosotros. Mira qué tremendo es esto. Estamos hablando de siglos y siglos atrás. Y no solo eso, mire lo que dice, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él, delante de Dios. Entonces usted es un santo, usted está sin manchas. Cuando usted viene a Cristo, Él ya pagó todo en la cruz del Calvario. Pero usted tiene que confesarlo con su boca, tiene que entregarle su corazón a Dios. Y entonces usted pasa a hacer esto. Usted pasa a ser un santo, usted pasa a ser sin manchas. Y usted está listo, usted está apto para servirle al Señor. Así nos dice la palabra, Lenny. Sí, ¿verdad? Efectivamente, nosotros le damos estos versículos, es para que usted se dé cuenta de que tiene todavía usted fuerza, tiene todo el provecho, saque provecho a eso, que sí realmente usted puede servir. Volviendo a la historia de Zaqueo, Oscar, me llama mucho la atención donde este hombre recaudaba estos impuestos y cuando ya realmente el Señor llega a la vida de uno, las cosas cambian, ¿verdad? Yes. Las cosas cambian. En esta vida de este varón, en la vida de este varón, miramos que también él tenía mucho dinero. Y es malo realmente nosotros querer que nosotros seamos solo nosotros, ¿verdad? Tenemos que compartir con los hermanos, tenemos que ayudar al prójimo, querer al prójimo, son uno de los mandamientos, querer a tu hermano, como a ti mismo. Entonces, es necesario que las bendiciones que tú tengas, siembres. Eso es bueno sembrar, porque realmente hemos sido bendecidos, hemos sido edificados por eso. Y también quiero decir que cuando Jesús iba pasando, me llama la atención cuando Jesús va pasando, Oscar. Yo me imagino a Zaqueo, Dios me dio la oportunidad de estar en Israel. Y este árbol sicamoro, creo que se llama, sicomoro, sí. Y este árbol huele bien sabroso. Y es eso que realmente él sintió ese deseo de querer mirar a Jesús. Yo sé que todos esos deseos siempre nacen en su corazón. Lo que hay que ser agresivo, un poquito agresivo, soltarse y querer mirar a Jesús pasar por su vida. Y cuando yo veo esto, Oscar, el Señor pasa y lo sorprende, porque nunca él se imaginó lo que el Señor le iba a decir. Así Zaqueo, es. baja, que hoy voy a ir contigo a almorzar a tu casa. Realmente fue asombrosísimo yo me imagino la cara de ese hombre, la alegría que él estuvo, que para él fue una gran sorpresa. Sí, él se imaginó, claro. Bueno, Zaqueo, mira, bájate del palo, agarrémonos de la mano, vamos a dar una vuelta. No, simplemente le dijo, baja de ahí. ¿Y qué pasa? Es muy precioso cuando él baja del árbol, se fue muy contento para su casa, Oscar. La verdad de las cosas es que cuando Dios pasa por la vida de nosotros, la vida cambia de nosotros. Cambia completamente. Cuando usted abre su corazón, la vida cambia completamente. La vida de nosotros ha cambiado. Yo le he contado tantos testimonios. Habíamos en los programas pasados, hablamos de testimonio. Así es. Y es importante todo eso. No, la verdad que sí, Lenny. Y al igual que Zaqueo, el Señor está hablando también a tu vida, ¿verdad? Tú tal vez estás en tu sofá, estás en un lugar sentado, pero también si estás ahí es porque realmente quieres ver de Jesús, quieres saber de Jesús. Así que te decimos en este día, Jesús quiere hablar contigo. Jesús quiere cenar contigo en tu casa, en tu familia. Él quiere estar contigo. Así que abre tu corazón, abre tu vida al Señor Jesús. Cambia tu forma de ser, cambia tu forma de vivir. Él puede cambiarla contigo. Pero tú tienes que dar tu primer paso. Tú tienes que abrir tu corazón a Él, entregarte a Él. Y todo va a ser diferente. Al igual que mi hermano Lenny dice, yo no me imaginaba estar aquí. Pero cuando el Señor viene a tu vida, cuando el Señor viene a tu casa, todo cambia. Así fue como cambió en la vida de Zaqueo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Zaqueo hizo? Cuéntanos la historia. ¿Qué pasó ahí? Sí, me gusta cuando también
Es que lo que pasa también, aquí hay una buena enseñanza en cuanto a cuando Jesús llega a tu vida, también trae provisión, Oscar. Así También es. trae provisión, trae Así bendición a tu vida, sanación, porque realmente este hombre lo que recibió fue sanación. Ya dinero él tenía todo. ¿Por qué? Porque era un sinvergüenza, por decir así, perdón la palabra, que se oye un poco fuerte, pero sí también es una palabra que no es ofensiva, sino es que una persona que no tiene vergüenza, es sinvergüenza, que no tiene vergüenza de hacer algo de que podía ser como una estafa, ¿verdad? Le cobraba los impuestos, Oscar, se lo cobraba doble, ¿verdad? Sí. Y cuando lo bonito es que cuando llega el Señor a la casa, están cenando, están comiendo ahí, y le dice, Zaqueo, la verdad de las cosas que aquí, parafraseando las palabras, ha llegado la salvación. No ha llegado otra cosa más que la salvación. Allí es donde nosotros comenzamos a servir. ¿Qué fue lo que dijo Zaqueo? No, Señor, desde ahora en adelante, yo se lo se lo dio 4 veces más el doble. Sí. Se lo dio 4 veces más. Sí, así es. Cuando se mira con Jesús, ¿verdad? Ahí es donde Jesús le dice, cuando Jesús viene y él tiene el encuentro con Jesús, ¿verdad? Él dice, la mitad de mis bienes voy a dar, dice, a la gente, ¿verdad? Y al que le haya quitado, al que le haya dado un daño, le voy a dar el doble, el cuádruple, dice, ¿verdad? 4 veces más. 4 veces más. Entonces es cuando Jesús dice, ahora ha venido la salvación a tu casa. Así es. O sea Así que es. cuando no fue porque él iba a dar su dinero, simplemente fue porque él cambió su corazón, como tú decías a un principio, ¿verdad? Sí. Que Dios puede cambiar el corazón de piedra. Efectivamente, Dios allí entonces demuestra su amor y la persona comienza a servir. Allí comienza la persona a ver diferente. Las cosas las comienza a mirar diferente, Oscar. Estamos ya con el tiempo bastante corto. Ha sido una gran experiencia hablar de Zaqueo y de que no nos olvidemos de que nosotros estamos listos para servir. Metámonos eso en la cabeza. No se meta cosas que usted no puede servir. Así es. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque usted ama a Dios. ¿Y sabe por qué ama a Dios? Como dice la palabra en 1 de Juan 4:19. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que tú nacieras, el Señor te ha amado. Así que por eso tú le amas. Está en tu ADN. Está dentro de ti el amar a Dios. El servir a Dios. Así que sí estás listo para servir. Así que te bendecimos tu vida. Bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar, tu trabajo. Lenny, bendecimos las familias. Sí, lamentablemente no podemos seguir, que el tiempo se nos ha ido. Sí, pronto prácticamente le damos gracias a Dios. Enciende una luz, es un programa para usted todos los domingos. Sintonícenos en el canal Telemundo 42, todos los domingos a las 7 y los miércoles a las 3 de la mañana. Sintonícenos porque vienen programas muy interesantes. Quiero que sigamos con la palabra de Dios, aprendiendo poco a poco, porque sé que personas no conocen nada. Yo realmente, hasta para mí es una experiencia, porque Dios nos habla tantas cosas que como es infinito, entonces también Él es infinito y entonces nosotros buscamos y eso es lo importante, buscar, Oscar. Amén, así es. Y Para le oramos servir al Señor para que bendiga tu casa, para que bendiga tu familia, para que bendiga todo lugar que tú pisas, porque tú eres un sacerdote, eres una mujer de Dios y eres un amado de Dios, porque Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios te bendiga, gracias por sintonizarnos y recuerda, enciende una luz para servir a ti y a tu familia. Enciende una luz.